Nunca pensé que el día más humillante de mi vida ocurriría frente a la puerta de la boda de mi propia hermana. Aún recuerdo la sensación exacta, ese segundo en el que la recepcionista levantó la vista del iPad, frunció ligeramente el ceño y pronunció la frase que me dejó sin aire. Lo siento, su nombre no está en la lista. Me llamo Isabel Martínez, tengo 34 años, y aquella noche descubrí que para mi hermana Catalina Ferrer yo ya no merecía ni siquiera una silla en su boda. Antes de seguir, si alguna vez te has sentido excluida, minimizada o humillada por alguien de tu propia familia, quédate conmigo hasta el final, porque esta historia no va solo de una boda, va de dignidad, de límites y de lo que realmente significa tener éxito. El Hotel St. Regis de la Quinta Avenida parecía sacado de una película. Arañas de cristal, mármol impecable, un cuarteto de cuerda afinando en el salón principal. Catalina llevaba 18 meses planificando esa boda y, por lo que había visto en redes sociales, no había escatimado en absolutamente nada. Yo me alisé el vestido negro que llevaba puesto, sencillo, elegante, un vestido de cóctel que me había costado 200 euros y que había considerado más que adecuado. Sin embargo, al ver pasar a las invitadas con vestidos de diseñador y a los hombres con trajes a medida, sentí por primera vez una incomodidad difícil de explicar. No era solo una boda, era el nuevo mundo de mi hermana, un mundo al que yo claramente no pertenecía. Su nombre, por favor, dijo la recepcionista con una sonrisa profesional, mientras sostenía el iPad. Isabel Martínez, soy la hermana de la novia. Sus dedos se movieron por la pantalla una vez, luego otra. La sonrisa se tensó. ¿Podría deletreármelo? Isabel Martínez. Observé su rostro mientras revisaba una lista que debía de tener cientos de nombres. 500 invitados, me había dicho Catalina con orgullo. La boda más grande que se ha hecho aquí este año. Lo siento mucho, señorita Martínez, pero no encuentro su nombre. Debe de haber un error. Confirmé mi asistencia hace 2 meses. Saqué el móvil, busqué el correo. Confirmación, una persona, 15 de abril. La recepcionista tragó saliva, incómoda. Detrás de mí comenzaban a acumularse otros invitados. ¿Podría apartarse un momento mientras llamo a la coordinadora de la boda? No hizo falta que lo dijera, yo ya sabía que aquello no era un error. Catalina era obsesivamente meticulosa. No olvidaba nombres, y menos el mío. Me aparté, viendo cómo las parejas felices recibían sus tarjetas de mesa. Entonces marqué el número de mi hermana. Contestó al tercer tono, con una voz emocionada, rodeada de risas y copas de champán. Isabel, ¿qué pasa? Estoy a punto de salir al altar. Estoy en la recepción. No aparezco en la lista. Hubo un silencio. No uno confuso, sino uno calculado. De fondo escuché risas, el tintinear de las copas. Ah, eso. Su voz cambió, fría, distante. ¿De verdad pensaste que estarías invitada? Sentí como si me vaciaran un cubo de agua helada encima. Catalina, soy tu hermana. Me enviaste una invitación. Eso fue antes de que confirmaran los inversores de Álvaro. Bajó la voz, pero cada palabra fue un golpe. ¿Sabes quién está aquí esta noche? Socios de fondos de inversión, ejecutivos, gente muy importante. No puedo tener a mi hermana subempleada mezclándose con ellos hablando de su pequeño negocio inmobiliario. Es incómodo. Pequeño negocio. Respiré hondo. Llevo 8 años trabajando en el sector inmobiliario. Mostrar pisos no es una carrera, Isabel. Necesitamos proyectar una imagen. Una mujer soltera de 34 años que apenas llega a fin de mes no encaja con lo que estamos construyendo. Me quedé en silencio varios segundos. A mi alrededor, diamantes, perfumes caros, risas. Dentro, 500 personas iban a celebrar a mi hermana. Entiendo, dije finalmente. Sabía que lo harías. Quizá podamos comer un día cuando todo se calme. Colgué. No lloré. No grité. Saqué del bolso un pequeño sobre color crema. Dentro no estaban los 500 euros que había ahorrado para su regalo de boda, sino algo infinitamente más valioso. Me acerqué a la recepción, entregué el sobre a la coordinadora y sonreí. Por favor, entréguenselo a Catalina durante la recepción. Es importante. Al salir del St. Regis pensé en todas las veces que Catalina había menospreciado mi trabajo. Todo empezó 8 años atrás, cuando dejé mi empleo estable en contabilidad para dedicarme al sector inmobiliario. Estás tirando tu carrera, me dijo entonces,
recién salida de su máster. Eso no es un trabajo de verdad. Desde ese día, cada cena familiar se convirtió en una comparación. Ella hablaba de campañas, bonos, ascensos. Yo respondía con un simple me va bien, sin mencionar los proyectos, los clientes, las oportunidades que estaba construyendo en silencio. La última Navidad fue especialmente dura. Catalina hablaba de su futuro con Álvaro, de inversiones, de cifras. Deberías pensar en tu futuro, Isabel. No te haces más joven. Mi madre asentía. Quizá Catalina pueda ayudarte a entrar en su empresa. Yo sonreía, bebía vino y callaba. Había aprendido que defenderme solo empeoraba las cosas. Para ellos yo era la hermana que no había sabido triunfar. Lo que no sabían es que mientras ellos medían el éxito en títulos y apariencias, yo estaba construyendo algo completamente distinto. Algo que estaba a punto de cambiarlo todo. Cuando me alejé del hotel aquella noche, el portero me miró con lástima. ¿Le llamo un taxi? No, gracias. Estoy bien. Y lo estaba. Porque por primera vez entendí algo esencial. Hay mesas en las que no merece la pena sentarse. Hay lugares donde, aunque te dejen entrar, nunca te harán sentir bienvenida. Mi móvil vibró. Un mensaje de mi madre. ¿Dónde estás? La ceremonia empieza. Respondí solo una cosa. Catalina me desinvitó. Me voy a casa. Los puntos de escritura aparecieron y desaparecieron. No hubo respuesta inmediata. Mientras caminaba por la ciudad, supe que acababa de perder algo, quizá aparte de mi familia, quizá una imagen que nunca fue real. Pero también supe que había ganado algo mucho más importante. Mi respeto propio. Y esa noche, sin que nadie dentro del salón lo supiera todavía, el verdadero giro de esta historia ya estaba en marcha. Mientras yo me alejaba del St. Regis aquella noche, 500 personas se acomodaban en el salón de baile sin notar la ausencia de una sola silla. Catalina estaba a punto de convertirse en esposa, rodeada de la élite que tanto había querido impresionar. Copas de champán, sonrisas calculadas, conversaciones sobre inversiones y cifras que parecían definir el valor de cada persona presente. Nadie sabía aún que, en la mesa de regalos, descansaba un sobre pequeño, discreto, destinado a romper por completo esa burbuja de perfección. 30 minutos. Ese fue el tiempo que calculé que tardaría Catalina en abrirlo una vez iniciada la recepción. 30 minutos después de la ceremonia, cuando las fotos ya estuvieran hechas y los invitados comenzaran a relajarse. Yo ya estaba sentada sola en mi restaurante favorito, a 3 calles del hotel, con un plato de pasta delante y una copa de vino tinto. No estaba triste. Estaba extrañamente en calma. Como si al marcharme hubiera dejado atrás años de silencios forzados y sonrisas fingidas. Mi móvil permanecía boca abajo sobre la mesa. No quería verlo. No necesitaba verlo. Sin embargo, cuando empezó a vibrar, lo hizo con tanta intensidad que se desplazó unos centímetros. Lo giré. La pantalla era un caos. Llamadas perdidas. Una tras otra. Catalina. Mamá. Números desconocidos. Joaquín, el marido de mi hermana. Mensajes acumulándose a una velocidad absurda. Isabel, llámame ahora. ¿Qué es esto? Esto no puede ser real. Por favor, dime que es una broma. El camarero se acercó con cautela. ¿Todo bien? Perfecto, respondí, y era verdad. Apagué el móvil por completo y pedí otra copa de vino. Por primera vez en años, tenía el control. No porque estuviera vengándome, sino porque había dejado de aceptar un papel que nunca elegí. En el St. Regis, según supe después, Catalina abrió el sobre durante la hora del cóctel, rodeada de invitados. Al principio sonrió, esperando efectivo o un cheque. Algo que pudiera agradecer con falsa modestia. Pero dentro no había dinero. Solo una tarjeta. Blanca. Elegante. Mi nombre en letras negras. Isabel Martínez. Vicepresidenta senior. Adquisiciones inmobiliarias. Blackstone Real Estate Partners. Dirección en Madrid y Nueva York. Y, al dorso, una frase escrita a mano que lo cambió todo. Iba a anunciar esto esta noche y entregarte las llaves del ático que tanto te gustaba. Pero parece que la gente exitosa no pertenece a tu boda. Felicidades. El ático será donado a una fundación. Al principio Catalina se rió. Literalmente. Pensó que era una broma.
Pero alguien sacó el móvil. Luego otro. Y otro más. Bastaron segundos para que el nombre Blackstone apareciera en decenas de pantallas. Bastaron segundos para que alguien encontrara el anuncio oficial publicado días antes. Blackstone nombra a Isabel Martínez como vicepresidenta senior de adquisiciones. La música seguía sonando, pero las conversaciones se apagaron. 3 de los inversores de Joaquín reconocieron mi nombre de inmediato. Habían trabajado conmigo. Confiaban en mí. Y allí estaba mi tarjeta, temblando en la mano de mi hermana. La recepción se paralizó. Catalina, aún con su vestido de novia, empezó a palidecer. Joaquín intentaba sonreír, pero no podía ocultar la sorpresa. Preguntas en voz baja. Miradas incómodas. La imagen perfecta comenzaba a resquebrajarse justo frente al público que Catalina había priorizado sobre su propia familia. Yo me enteré de todo por mi prima Laura, la única que me escribió no para reprocharme nada, sino para contarme la verdad. Todo el mundo pregunta por ti. 3 inversores quieren tu contacto. Catalina está en shock. La realidad era simple. Durante meses había guardado silencio porque no necesitaba demostrar nada. 6 meses antes de la boda, había recibido un correo que casi borro pensando que era spam. Una oferta de Blackstone. Entrevistas. Reuniones. Evaluaciones. Y finalmente, una posición que cambiaba mi vida. Vicepresidenta senior, gestionando un portafolio que superaba cualquier cifra que mi familia hubiera imaginado para mí. Nunca lo conté porque nadie preguntó de verdad. Y había algo más. Algo que Catalina solo descubrió esa noche. 2 años antes, me había llevado a ver un ático frente al parque. Su casa soñada. Fotos. Comentarios. Planes. 6 meses atrás, el propietario necesitaba vender rápido. Yo tenía los contactos. Tenía el capital. Lo compré. En efectivo. Cerré en 30 días. Mi idea era entregarle las llaves en su boda, frente a todos. No como humillación, sino como símbolo. La hermana fracasada regalando el sueño más grande de la exitosa. Pero esa noche entendí que hay regalos que no se dan a quien no sabe valorar a las personas. Mientras Catalina intentaba recomponerse, mi móvil seguía acumulando llamadas apagadas. Mamá dejó mensajes furiosa, luego confundida, luego suplicante. Joaquín intentó explicar, justificar, pedir una reunión. Yo no respondí. No porque quisiera castigar a nadie, sino porque por primera vez estaba eligiendo el silencio como límite, no como resignación. 2 días después, Catalina descubrió la verdad completa. Revisó registros públicos. Encontró la compra. Encontró mi nombre como propietaria. Y entonces llamó. Contesté. Solo una vez. ¿Lo compraste? Compré un ático, sí. El que siempre quise. No. El que tú imaginaste. Ibas a dármelo. Iba a hacerlo. Antes de que decidieras que no era suficiente para entrar a tu boda. Lloró. Pidió perdón. Dijo que estaba equivocada. Que todo había sido una presión absurda. Que no me había visto. Tenía razón en una cosa. Nunca me vio. Pero algunas cegueras no se curan con disculpas tardías. Esa misma mañana firmé los documentos de donación. El ático sería vendido y el dinero destinado a una fundación que ayudaba a mujeres a empezar de nuevo. Mujeres a las que les habían dicho que no valían nada. Que no eran suficientes. Mujeres que necesitaban una oportunidad real, no una invitación condicionada. Cuando Catalina recibió el correo con el comprobante de la donación, llamó 17 veces en 1 hora. No respondí. Yo estaba en mi nueva oficina, mirando la ciudad desde arriba, entendiendo algo que jamás había aprendido en casa. El éxito no se grita. No se usa para humillar. No se mide en listas de invitados. Se demuestra con decisiones. Pero lo más duro para Catalina no fue perder el ático. Fue darse cuenta, frente a todos, de que había construido su identidad sobre una idea falsa de superioridad. Y que esa idea se había derrumbado en la noche más importante de su vida. Durante los días siguientes a la boda, el silencio fue más ensordecedor que cualquier discusión que hubiera tenido con mi familia. Un silencio lleno de llamadas perdidas, mensajes de voz que no escuché y correos que no abrí. Catalina pasó de la indignación a la desesperación en menos de 48 horas. Joaquín intentó adoptar un tono diplomático, casi corporativo,
como si aquello fuera una negociación que todavía podía cerrarse. Mi madre alternaba entre la culpa y el reproche. Mi padre, por primera vez, guardaba silencio. La reunión familiar llegó 3 días después. No porque yo aceptara ir, sino porque ellos decidieron hacerla igualmente. Me enteré de todo por Laura. Según me contó, Catalina se presentó con el rostro agotado, sin maquillaje, sin rastro de la mujer segura que había desfilado por el altar. Leyó mi tarjeta de presentación en voz alta, como si fuera una prueba judicial. Isabel Martínez. Vicepresidenta senior. Blackstone. La voz se le quebró al pronunciar el cargo. Nadie habló durante varios segundos. Entonces llegaron las preguntas. ¿Desde cuándo? ¿Por qué nadie lo sabía? ¿Es por eso que no estuvo en la boda? Esa última pregunta cayó como una bomba. Catalina intentó minimizarlo. Dijo que había sido un malentendido, un problema con la lista, que no quería que yo me sintiera incómoda. Pero la verdad ya no podía esconderse. Joaquín, nervioso, admitió que varios de sus inversores me conocían profesionalmente. Que algunos incluso habían preguntado por mí durante la recepción. Que la situación había sido, en sus palabras, un desastre de imagen. La tía Beatriz fue la primera en decirlo sin rodeos. ¿Desinvitaste a tu propia hermana por no parecerte lo bastante exitosa? Catalina rompió a llorar. Mi madre intentó justificarla. Isabel debería habernos contado lo suyo. Laura respondió algo que nadie pudo rebatir. Quizá no lo hizo porque lleváis años diciéndole que no era suficiente. Mientras tanto, yo estaba sentada en mi despacho, revisando contratos, tomando decisiones que movían cifras que mi familia nunca había asociado conmigo. La vida seguía. Y por primera vez, lo hacía sin pedir permiso. El verdadero golpe para Catalina llegó al día siguiente, cuando entendió por completo lo del ático. Buscó la dirección. Reconoció el edificio. Revisó los registros. Vio mi nombre como compradora. Llamó inmediatamente. Contesté. Fue una conversación breve. Me preguntó si de verdad iba a regalarlo. Le dije que ya estaba hecho. Que la donación estaba firmada. Que ayudaría a mujeres que necesitaban empezar de cero. Ese piso iba a ser nuestra vida, dijo entre sollozos. No, respondí con calma. Iba a ser tu símbolo. Yo elegí que fuera algo real. Las consecuencias no tardaron en llegar. El mundo en el que Catalina había invertido tanto esfuerzo resultó ser más pequeño y menos indulgente de lo que ella imaginaba. La comunidad empresarial no olvidó lo ocurrido en la boda. 2 inversores se retiraron de un proyecto de Joaquín. No lo despidieron, pero dejaron claro que la presencia de Catalina en eventos corporativos ya no era bienvenida. La ironía era cruel. La mujer que había desinvitado a su hermana por proteger su imagen, ahora era apartada para proteger la imagen de otros. Pasaron los meses. Mi madre siguió llamando. Siempre con la misma frase. «Es tu hermana». Yo respondía siempre lo mismo. «Y yo soy su hermana también». El respeto no es opcional. Catalina escribió mensajes largos, reflexivos, hablaba de terapia, de haber entendido los patrones familiares, de haberse equivocado. No respondí. No por rencor, sino porque algunas heridas necesitan distancia para no reabrirse. Mi vida, en cambio, floreció. El ascenso llegó antes de lo esperado. Más responsabilidades, más equipo, más confianza. Un artículo en un medio financiero habló de mí como parte de una nueva generación de líderes inmobiliarias. Mi madre me envió el recorte con una nota orgullosa. Siempre supe que llegarías lejos. Sonreí. No respondí. No hacía falta. Un año después de la boda, recibí una carta. Una carta de verdad, escrita a mano. Era de Catalina. Decía que había entendido demasiado tarde que el éxito no se mide por quien te acompaña cuando brillas, sino por a quien eliges cuando nadie te mira. Reconocía que había perdido algo más valioso que cualquier propiedad. A su hermana. Guardé la carta. No como promesa de reconciliación, sino como prueba de que la gente puede aprender, incluso cuando ya es tarde para deshacer el daño. Ese mismo día, Elena, la directora de la fundación, vino a verme. Me contó que gracias a la donación, más de 40 mujeres habían pasado por su programa. Mujeres que habían sido descartadas, humilladas, invisibilizadas. Mujeres que ahora tenían una oportunidad real. Escuchándola, entendí algo con absoluta claridad.
El mejor uso de mi éxito no era demostrarle nada a mi familia. Era crear impacto donde de verdad importaba. Hoy miro atrás y no siento rencor. Siento gratitud. Porque aquella noche, frente a la puerta de una boda a la que no me dejaron entrar, aprendí la lección más importante de mi vida. El éxito no es que te inviten. Es saber cuándo no necesitas estar. El respeto propio no se negocia. Y a veces, el acto más poderoso no es quedarse y aguantar, sino levantarse y marcharse. Si has llegado hasta aquí, quizá esta historia te ha tocado en algún punto. Tal vez tú también has tenido que establecer límites con personas que compartían tu sangre pero no tu respeto. Si es así, me encantaría leerte. Cuéntame en los comentarios qué límites has tenido que poner para proteger tu dignidad. Si esta historia te ha aportado algo, dale like, suscríbete al canal y comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar que ya es suficiente tal y como es. Porque al final, el único éxito que realmente importa es vivir en paz contigo misma.